Bendito Señor, le damos gracias porque nos permite nuevamente estar reunidos, Señor, en torno a su presencia y en torno a su palabra. Y como cada semana, hoy también, Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente y pensamiento, Señor, nuestro oído, para escuchar, Señor, y que usted nos ayude a escuchar atentamente, y que su Espíritu Santo nos asista en nuestra debilidad, en nuestra necesidad, y que la palabra suya pueda resultar edificante, provechosa, útil para nuestras necesidades, para lo que cada uno está viviendo, para los desafíos que se nos presentan, para la realidad, Señor, que enfrentamos, Señor, en nuestro diario vivir. Y más allá de lo que pedimos, usted obre. Y más allá de lo que entendemos, usted obre. Señor, para gloria y honra de su nombre y solamente para ello. En Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. Evangelio. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando un poco acerca del Evangelio. En un tiempo del peregrinar del pueblo de Israel, ya habían salido de Egipto y estaban en pleno desierto, bajo la conducción, bajo la guía de Moisés. Y esa travesía, estiman los analistas bíblicos, que esa travesía era cuestión de 2 semanas. Que en cuestión de 2 semanas ellos habrían de haber llegado pues a la tierra de la promesa. Y de hecho, al muy poco tiempo de haber salido ellos de Egipto, ya estaban como que a las puertas, a la frontera. Y allí es donde se produjo aquella crisis y ellos dijeron, no vamos a poder entrar, esa gente son muchos, y el pueblo se acobardó. Se acobardó y no creyó a la palabra de Dios. Aquella famosa misión de los espías que fueron a recorrer la tierra y todo ello. Y entonces esas 2 semanas se convirtieron en 40 años. Porque entonces el Señor dijo, ninguna de esta gente, de los que son mayores de 20 años, que digamos se negaron, se rebelaron contra la palabra de Dios, ninguno de ellos iba a entrar a la tierra de la promesa. Entrarían sus hijos, entrarían sus nietos, ellos la iban a disfrutar, pero ellos no entrarían. A excepción de Caleb y Josué. Entonces el Señor dijo, ellos tuvieron una actitud diferente. Total que entonces comenzó ese peregrinar por meses, por años, kilómetros, de un lugar a otro, por esos desiertos. Y con todo y todo, de que el Señor los castigó, que el Señor castigó su rebelión, su incredulidad y todo eso, Dios no los abandonó. Y el Señor los seguía sustentando. Y en medio de esos parajes solitarios el Señor les daba lo necesario y nunca les faltó pues ni el pan. Y tal era así que entonces la Biblia dice que Dios cada mañana hacía que cuando ellos se levantasen, despertaban, encontraban sobre el campo como unas semillitas. Y de eso que estaba allí sobre el campo le dieron un nombre, maná. Porque no sabían qué era, y dijeron, ¿qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Y de eso, entonces con eso el Señor los sustentaba todos los días. Todos los días estaba la ración fresca sobre el campo para ellos. Pero llegó un momento en que ellos dijeron, estamos fastidiados de ese maná. ¿Hasta cuándo maná? ¿Hasta cuándo maná? Ya no queremos esto. Y no tenemos agua. ¿Y para qué nos trajeron a este desierto? Ojalá que nos hubiéramos muerto en otro lugar. Y comenzó una
una protesta que se hizo generalizada. Comenzó una contaminación en ese sentido de queja, de protesta, de rebelión contra Dios porque los trataba de esa forma y contra Moisés, que era el representante del Señor ante ellos, el intercesor delante de ellos, por otro lado, ante Dios. El pecado tiene esa característica. Nunca queda aislado, sino que siempre va contaminando y contamina a otro y contamina a otro. Y una persona contamina a otro y dos contaminan a dos más y se vuelve una cosa epidémica. Se vuelve una cosa epidémica. Y entonces, quizás eso comenzó con unas pocas familias, con unas pocas personas y ya de repente estaba casi todo el pueblo envuelto en esa queja, en esa protesta, en esa rebelión, en esa amargura de ánimo contra Dios y contra Moisés. Y el Señor entonces, dice la Biblia, les envió culebras, serpientes. Y comenzaron a llegar serpientes y los mordían y se dio una mortandad en el pueblo, la ira, el castigo de Dios, la disciplina de Dios sobre el pueblo, y todos aquellos que los mordía una culebra de esas fallecían, una mortandad. Y de esa forma el Señor quebrantó el orgullo, el pecado en ellos. Y entonces dijeron, es verdad, pecamos. Reconocieron, pecamos contra Dios, pecamos contra Moisés, y le llegaron a Moisés y le dijeron que orase por ellos, que rogase ante Dios por ellos, para que el Señor les quitara esa serpiente y se las llevara. Que ellos reconocían que habían pecado contra Dios, que habían pecado contra Moisés. Moisés oró delante del Señor, pero Dios no le quitó las serpientes. Y Dios le dio una orden a Moisés y le dijo, construye, hazte una serpiente brillante, una serpiente tal vez rojiza, una serpiente ardiente, dice la palabra de Dios. La expresión es, construye, haz una serpiente ardiente y la vas a levantar, le dijo Dios a Moisés, en un asta, bien alta. Y cuando alguno sea mordido por una culebra, que mire a la serpiente de bronce. Moisés la hizo de bronce. Y el que mire la serpiente de bronce, vivirá. Esa fue la solución que Dios les dio. No les quitó la serpiente, sino que le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce ardiente, levántala, y cuando alguno sea mordido, que mire a la serpiente. Y el que la mire va a vivir, no se va a morir. Y así sucedió. Y entonces ellos siguieron en su peregrinar. Y cuando alguno era mordido por la serpiente, miraba a lo alto. En algún lugar del campamento estaba levantada y miraban la serpiente que estaba arriba y no se morían las personas. Ese relato está en Números 21, del 5 al 9. Allí lo puede encontrar. Después de ese suceso y de ese episodio, de esa temporada, que no sabemos cuánto tiempo duró, si duró semanas, si duró meses, no lo sabemos, la Biblia no nos lo dice. Sencillamente de allí el pueblo sigue, el relato bíblico continúa y no se mencionó más nunca esa serpiente. Hasta cuando ellos, muchos años después, ya estaban establecidos en su tierra, ya había comenzado la monarquía, ya había pasado por distintas generaciones, pasó David, pasó Salomón, pasaron los hijos el hijo de Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los tiempos de un rey muy famoso, uno de los mejores reyes que tuvo Israel, el rey Ezequías, en los tiempos de Ezequías fue que se vuelve a mencionar la serpiente de bronce. Y resulta, nos dice ese texto de Segunda de Reyes 18:4, nos dice que Ezequías, que estaba reformando la nación para que se volviera al Señor, que estaba limpiando a la nación de la idolatría, que estaba haciéndole guerra a la brujería, al ocultismo, a todo eso, limpiando la tierra de Israel de todas esas inmundicias, agarró la serpiente de bronce y la volvió pedacito, la destruyó. Porque resulta que el pueblo de Israel, a esa serpiente que Moisés había hecho, la tenían como un ídolo. Y le quemaban incienso a la serpiente de bronce y le hacían rituales a la serpiente de bronce.
Y vino Ezequías, agarró la serpiente esa de bronce y la volvió a pedazos y dijo, esto es un tiesto, la palabra bíblica dice nejustán, tiesto de bronce, o sea, es que este perol, diríamos en el lenguaje coloquial de nosotros, y la agarró y la destruyó, y dice, se acaba esta idolatría acá. ¿Qué problema que tenemos las personas? La tendencia de idolatrar, de hacer ídolos, de todo. Si nosotros hiciésemos una lista de todos los ídolos que ha hecho el ser humano, pasaríamos mucho tiempo y llenaríamos muchas hojas, pero es que son innumerables casi los ídolos que ha hecho el ser humano. De todo ha hecho ídolos, de todo, de objetos naturales, de animales, de figuras, de personas. Y los cristianos y los evangélicos también hacemos ídolos. Y entonces idolatran a los pastores, idolatran a los predicadores, idolatran, no sé, la iglesia, idolatramos, no sé, nuestras tradiciones. Un ídolo es todo aquello que se interpone entre Dios y nosotros, sea lo que sea. Alguien puede idolatrar a un familiar y poner a esa persona antes que a Dios, entonces es un ídolo. Alguien puede idolatrar su trabajo, su profesión, y entonces pone su trabajo, su profesión antes que Dios en importancia. ¿Sí me explico? De manera que un ídolo no necesariamente es una estatua, es algo allí que una imagen, no, un ídolo puede estar sencillamente en el corazón. Y un ídolo puede ser un afecto. Un ídolo es todo aquello que desplaza el lugar de honor que le corresponde únicamente a Dios y se instala allí en el corazón y en el pensamiento. Bueno, eso había pasado con esa serpiente de bronce. De allí nunca más se mencionó hasta que la mencionó el Señor Jesucristo. De allí esa serpiente no aparece más hasta que el Señor Jesucristo la rescata. La figura, quiero decir, no la serpiente porque ya había sido destruida, pero la figura de la serpiente de bronce la rescata el Señor Jesucristo. Cuando estaba conversando con Nicodemo, Juan capítulo 3, usted se recuerda a Nicodemo, que Nicodemo, un maestro de la ley, le llega al Señor de noche y le dice, Rabí, sabemos que usted viene de Dios porque nadie puede hacer las cosas que usted hace. Y el Señor le dice aquellas famosas palabras a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dice, pero ¿cómo? ¿Un hombre viejo puede nacer otra vez? ¿Acaso se puede volver a meter en el vientre de su madre? Señor Jesucristo le dice, no, el nacimiento carnal es el nacimiento carnal, pero el nacimiento espiritual es otra cosa. Y Nicodemo insiste, pero ¿cómo es eso? Y el Señor le dice, pero tú eres maestro de Israel. ¿Eres maestro de Israel y no sabes de qué se trata esto? El viento sopla, lo sientes, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va el viento, pero se percibe. Dice, así es el nacimiento espiritual. No se sabe, pero se ve, se siente el efecto. Está presente allí. Y entonces el Señor Jesucristo le refiere a Nicodemo las siguientes palabras, creo que esas sí están en la primera lámina, en Juan 3:15. Y le dice el Señor a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí retomó el Señor la imagen de esa serpiente de bronce. Y entonces Nicodemo lo vio clarito, entendió allí. Asumo yo, creo yo. Conocía la historia, sabía de la serpiente de bronce, sabía de que en qué condiciones
en qué circunstancias se construyó esa serpiente de bronce, cuál era la función de esa serpiente de bronce. Todo eso lo tenía Nicodemo muy claro. Y el Señor Jesucristo le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así mismo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabe? El Hijo del Hombre, esa expresión que está allí, el Hijo del Hombre, es un título. Y era una de las designaciones preferidas del Señor Jesucristo para referirse a sí mismo. Podrían llamarlo, no sé, el Mesías, podrían llamarlo Hijo de David, como de hecho lo llamaron, podrían llamarlo el Señor, podrían llamarlo Maestro. Pero cuando él hablaba de sí mismo, mayoritariamente, casi siempre él se autodesignaba como el Hijo del Hombre. Él no decía de sí mismo, yo soy el Hijo de David, él no decía de sí mismo, yo soy el ungido, sino que él decía casi siempre el Hijo del Hombre. Cuando iba a hablar acerca de sí mismo, se autollamaba el Hijo del Hombre. Cerca de 80 veces utilizó él esa expresión, están en los 4 evangelios, abunda por todas partes, el Hijo del Hombre. Y esa expresión, el Hijo del Hombre, era como que colocaba como un velo, como una cortina, para que en cierta forma, para que la gente no lo reconociese como Mesías. No lo reconociese como el Mesías. Y entonces esa frase un tanto misteriosa, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Y quién dicen ustedes qué es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre no ha venido sino para esto, para aquello. Y es una frase, repito, que como que esconde la divinidad del Señor Jesucristo tras su humanidad. ¿Sí me explico? Esconde el ser divino, porque el Señor Jesucristo es divino, Dios manifestado en carne, y esconde esa divinidad detrás de la apariencia humana, el Hijo del Hombre. Esconde su carácter mesiánico, porque realmente era el Mesías, pero esconde su carácter mesiánico detrás de esa apariencia simplemente humana, el Hijo del Hombre. Y solamente, como luego le diría a los discípulos, los entendidos sabrían quién era él en verdad, que era más que el Hijo del Hombre, que era más que un hijo de Adán, que era más que cualquier otro maestro de Israel, que él era realmente el Mesías, que él era realmente el Redentor, que él era realmente divino, pero él lo ocultaba. Y en alguna oportunidad, cuando se lo reveló a los discípulos, le dijo, no le digan esto a nadie. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito, y él le dice, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Después les dijo, no le digan esto a nadie. Y el Señor ocultó su naturaleza divina tras ese velo de simple mortalidad, de aparente mortalidad, de humana mortalidad. Ahora él dijo, como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario, dijo el Señor. Es necesario que así sea, que Él sea levantado. Y fue levantado en muchos sentidos. Lo primero que tenemos que pensar es, fue levantado en la cruz. La serpiente fue levantada en un asta. El Señor Jesucristo fue levantado en una cruz, en un madero. Fue levantado en la cruz para que por medio de su muerte en esa cruz, de su emblemática muerte, de su infinitamente significativa muerte en la cruz. Usted sabe que el Señor Jesucristo no fue el primero ni el último en ser crucificado.
Los romanos acostumbraban crucificar gente. Era la pena que ellos le imponían a los delincuentes, a los malhechores. La pena de muerte era la crucifixión. Crucificaban cientos, crucificaron miles de personas. El Señor Jesucristo, entre toda esa nube de crucificados, era uno más. Para los romanos no le escandalizó eso. Él era uno más, uno del montón, de tantos que ellos estaban acostumbrados, los soldados, a crucificar. La gente estaba en cierta forma acostumbrada a ver ese espectáculo grotesco, cruel, sangriento. De manera que el Señor Jesucristo levantado en una cruz no era algo de asombro. No era algo de asombro, ni para la comunidad, ni para los romanos, no. Pero era necesario que así fuese, y el Señor Jesucristo fue levantado en una cruz para que por medio de esa muerte de Él, infinitamente significativa, todo aquel que se reconozca en peligro de muerte por causa de sus propios pecados, tenga la posibilidad y la oportunidad de mirar al Señor levantado en la cruz, como aquellos mordidos de la serpiente. Les mordía la serpiente, sabían que se iban a morir, que estaban el veneno corriendo por su sangre, a menos que mirasen a la serpiente de bronce podrían ser salvados. De igual manera, el Señor Jesucristo está levantado en la cruz para que todos aquellos que están en peligro de muerte por causa del pecado, del veneno del pecado que le está corriendo por dentro, puedan mirarle a Él en la cruz y no morir y ser salvos. Pero hay un segundo sentido en el cual el Señor fue levantado, el Señor Jesucristo. Cuando Él fue resucitado, la Biblia dice que el Padre le elevó, le levantó, le elevó a lo sumo, que Él fue llevado y fue sentado a la diestra de Dios en las alturas, a la diestra de Dios en las alturas. Y eso lo dice, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versos 20 y 21, y Filipenses 2, del 9 al 11. Creo que no coloqué esas citas allí, pero si está tomando notas, por favor, escribe Efesios 1:20 y Filipenses 2, del 9 al 11. Le exaltó hasta lo sumo, dice una de esas citas, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la Biblia, está sentado sobre todo principado, nombre, poder y señorío que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso diría el apóstol Pablo. Fue levantado en alto. Fue levantado en alto. Ahora, le dice el Señor a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego dice, para que todo aquel que en Él cree. Y es importante, creo que es importante, que no dice para que todo aquel que en Él crea, sino que dice para que todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. Porque la fe no es algo que yo creí, hice una oración, ya, me olvidé de eso. No, la fe es algo que está presente y vivo, y siempre en presente, y yo creo. No creí en Dios, yo creo en Dios. No creí en el Salvador, yo creo en el Salvador. He decidido vivir creyendo en el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, y ese creer es como el mirar a la serpiente de bronce. Tenemos que relacionarlo con eso, porque eso es lo que Él venía hablando con Nicodemo. Le dice, así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que lo mire, ese creer es mirar al Señor, para que todo aquel que lo mire, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabe que este es un contraste que siempre presenta la Escritura.
¿Bendición o maldición? Ahí está el primer contraste. Y Dios le dio las leyes al pueblo de Israel. Y le dice, si cumples todas con estas leyes, la bendición va a estar sobre ti. Y vas a ser bendito cuando entres, cuando salgas, y vas a ser bendito cuando entres por el campo, y vas a ser bendito. Pero si no cumples con esta ley, la maldición va a estar sobre ti. Y maldito vas a ser cuando te levantes, y maldito cuando te acuestes, y maldito cuando entres, maldito cuando salgas. Entonces ese contraste lo presenta Dios mismo. Y Dios le dice, le dijo al pueblo, si eres fiel a lo que te estoy planteando, vas a tener bendición. Si te olvidas, si rechazas lo que te estoy planteando, vas a tener maldición. Otro contraste, luz o tiniebla. Luz o tiniebla. Y siempre entonces la luz, símbolo, imagen de la presencia de Dios, de la verdad de Dios, de la bendición de Dios. Y la oscuridad, imagen de estar alejado de Dios, de espaldas a Dios. Otro contraste, el que nos presenta el mismo Señor Jesucristo acá, cuando dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? Entonces quiere decir, entonces el Señor Jesucristo está hablando, hay quienes se pierden y hay quienes se salvan. Entonces, perdición, salvación. Entonces son contrastes que no nos los inventamos nosotros. Son contrastes que la misma palabra de Dios, que Dios mismo estableció, que tienen que ver con nuestra condición, que tienen que ver con nuestra realidad. O estamos con Dios o no estamos con Él. O estamos bajo la bendición de Dios o no estamos bajo la bendición de Dios. O estamos en paz con Dios o no estamos en paz con Dios. O hemos sido encontrados por Él o estamos perdidos. O le tenemos o no le tenemos. Entonces dice el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Esa expresión vida eterna aparece 46 veces en la Biblia. Vida eterna. Solamente 2 veces en el Antiguo Testamento. En el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es una de las menciones. La otra mención es en el Daniel capítulo 12, y esa es más, porque el Salmo 133 es un poema, es una canción de David, pero la palabra que está allí en Daniel capítulo 12 es una palabra, es una profecía. Y Daniel dice, en los postreros tiempos, en el último tiempo, dice, todos van a ser levantados de la tierra, del polvo de la tierra. Lo que está diciendo es, todos los hombres, todas las personas que se murieron van a levantarse. Unos se levantarán para confusión perpetua. Unos se van a despertar del polvo para confusión perpetua. Pero otros, entonces, para tener vida eterna. Pero otros para vida eterna. Entonces, la expectativa del escritor del escritor del Antiguo Testamento es, Dios va a levantar un día a todas las personas, a todos los muertos. Y unos serán despertados para vida eterna y otros serán despertados no para vida eterna, sino para confusión y vergüenza perpetua. Algunas implicaciones de la vida eterna que encontramos en la Biblia. Cuando la Biblia habla, entonces le decía 46 veces, las otras 44 veces están en el Nuevo Testamento. Cuando en la palabra de Dios se habla de la vida eterna, tiene 2 connotaciones generalmente. La vida eterna a veces se habla de ella como algo presente, que está ya con nosotros. Y a veces se habla de ella como algo futuro, que vamos a recibir en los tiempos finales o cuando el Señor nos levante de entre los muertos. Por ejemplo, en Lucas
en Juan 5:24 está esa realidad presente de la vida eterna. De cierto os digo, la primera cita, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no dice tendrá, sino que dice tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree, dice ya la tiene. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. No vendrá, en el futuro no vendrá condenación, porque ya ha pasado de muerte a vida. Ya eso es una realidad. Toda persona que decide, al escuchar, al conocer el mensaje del Evangelio, al conocer acerca del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo, y decide poner su confianza para el perdón de los pecados, de la salvación del alma y la reconciliación con Dios en la obra del Señor Jesucristo, recibe vida eterna y pasa de muerte a vida y no vendrá condenación, dice el Señor. Eso es una realidad presente, ya la tiene. No existe tal cosa, pero si hubiese algún aparato que nos pudiera escanear el alma, entonces se vería, tiene, no tiene, tiene, no tiene. Dios sí tiene ese escáner. El Señor sabe los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos, dice la Escritura. Y los otros, de parte nuestra, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque la prueba humana sería esa. ¿Cómo sabe una persona que tiene vida eterna? Si antes le gustaba la maldad, ya no le gusta. Si antes amaba el pecado, ya no quiere más eso. Si antes llevaba una vida perdida, alejada de Dios, ya no quiere vivir así. Esa es la prueba humana. Si antes estaba feliz, viviendo, haciendo lo que le venga en gana, lejos de Dios, ya ese tipo de vida no le da felicidad. Y necesita acercarse a Dios, siente que necesita acercarse a Dios. Y se siente mal cuando está lejos de Dios y su palabra y de la comunión con Dios. Esa es la prueba humana, la evidencia humana. La otra sección, entonces les decía, para vida eterna como algo futuro, está en la siguiente cita que está allí, de Lucas 18, 29 al 30. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos. A algunos les tocó hacer eso. Algunos para seguir al Señor les tocó dejar casas, les tocó dejar a los padres, les tocó perder la familia, les tocó dejar cosas importantes. Y dice el Señor, no hay ninguno que haya dejado esto por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo, como decir en esta vida. Y la frase final dice, y en el siglo venidero, a futuro, recibirá la vida eterna. Entonces la vida eterna tiene una connotación presente, pero también tiene una connotación futura. En segundo lugar, los que reciben la vida eterna pasan de muerte a vida. Es la cita que leímos de Juan 5:24. Esa es una realidad de los que tienen vida eterna. Han pasado de muerte a vida. Si usted, como hijo de Dios, ¿cómo debe verse con relación a ese aspecto? De esa misma manera, así como lo dice la palabra de Dios, de que usted ha pasado de muerte a vida. Si usted es creyente y ha hecho del Señor Jesucristo su Señor y Salvador, usted ha pasado de muerte a vida. En tercer lugar, ¿quiénes reciben la vida eterna? Diríamos, la vida eterna la reciben los que creen en el Señor Jesucristo. Es lo que dice Juan 6:47, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Siempre quiero enfatizar estas cosas de que no es que nosotros decimos que es así, es que dijo el Señor Jesucristo que es así. No somos nosotros quienes establecemos las reglas, quienes hacemos la ley, sino que fue el Señor Jesucristo el que promulgó las reglas. Dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, les aseguro que esto es así. El que cree en mí,
tiene vida eterna. Bendito el Señor. Dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y qué bueno que nos dijo muchas otras cosas más. Y no vamos a encontrar muchos otros requisitos. Dijo el Señor, el que cree en mí. Y eso es todo. El que cree en mí tiene vida eterna. En cuarto lugar, los que tienen esa vida eterna serán resucitados en el día final. O para usar la expresión del Señor Jesucristo, en el día postrero. En Juan 6:54 dijo el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, y allí con esa frase que es figurada, los judíos se escandalizaban porque comer carne de humana, beber sangre, eso era una atrocidad. Entonces eso estaba prohibido. Hasta sangre de animales estaba prohibido. Entonces que el Señor Jesucristo les dijese, el que coma mi carne y beba mi sangre, eso les chocaba. Pero el Señor estaba haciendo referencia anticipada a su muerte, a su entrega, a su sacrificio, a la entrega de su cuerpo, al derramamiento de su sangre. Y por eso dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién le va a resucitar? ¿Quién le va a resucitar? El Señor Jesucristo. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero, en el día final. En quinto lugar, los que han recibido esa vida eterna no perecerán jamás. Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo no sé cómo puede terminar nuestra vida en esta tierra, y usted sabe cómo ha terminado la vida de muchos cristianos, incluidos los discípulos, incluidos muchos servidores del Señor, hombres, mujeres fieles del Señor. Pero la realidad es lo que expresan estas palabras. Los que pertenecen al Señor y tienen por lo tanto vida eterna, dicen, no perecerán jamás. Y jamás es jamás. Jamás es jamás. Dicen, y nadie los arrebatará de mi mano. Estamos en la mano del Señor. ¿Y usted cree que hay alguien que nos puede arrebatar de esa mano? Y el Señor nos tiene en su mano y nos tiene allí guardados, que nos tiene allí protegidos, que nos tiene allí bajo su amparo y defensa. ¿Y usted cree que vendrá el diablo y nos sacará de la mano del Señor? ¿Que vendrá el malo y nos arrebatará de las manos del Señor? Por lo tanto, sea lo que sea que pueda suceder en nuestra vida, nosotros que estamos, los hijos del Señor están en su mano, independientemente de lo que pueda acontecer en nuestras circunstancias. Nadie nos arrebata de allí. En sexto lugar, lo expresé así, la vida eterna es una realidad en la que los creyentes nos podemos afirmar. Por las frases que usa el apóstol Pablo allí en Primera de Timoteo, única vez en todas las cartas de Pablo, pero allí hablando con Timoteo, escribiéndole a Timoteo, el apóstol Pablo usó estas dos frases. Y le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y luego más adelante le vuelve a decir a Timoteo, dile a los ricos que se pongan las pilas, que hagan una buena obra con ese dinero que tiene, por Dios que nos da todas las cosas en abundancia, es el que les ha dado eso, que sean ricos en buenas obras. Y le dice, diles a esos hermanos que tienen posibilidades que echen mano de la vida eterna. Y no sé qué podremos entender por ese hecho de que echemos mano de la vida eterna.
¿Qué idea le sugiere a usted? Que le digan, echa mano de lo que tienes. Es más o menos lo que está diciendo Pablo. Echa mano de lo que tienes. Echa mano de lo que Dios te ha dado. Echa mano de la vida eterna. No dejes eso, ese tesoro, no lo dejes allí varado, inútil, improductivo. Echa mano de lo que tiene. ¿Qué tiene usted? Y hoy el pasaje le dice, usted tiene vida eterna, aproveche. Usted ha recibido vida eterna, eche mano de lo que Dios le ha dado. Eche mano de la vida eterna. Ponga a producir eso que Dios le ha dado. Muévase en eso que el Señor le ha dado. Saque sus cuentas en base a eso que Dios le ha dado. Haga sus planes en base a eso que Dios le ha dado. Proyecte su vida en base a eso que Dios le ha dado, que es la vida eterna. Y que no se agota acá. Que no se agota acá. Y ciertamente nos envuelve acá, pero trasciende toda esta vida terrenal. Y hemos hablado acerca de la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Y a fin de cuentas, ¿qué es la vida eterna? Y es más que una vida sin fin. Decimos lo eterno no tiene final, pero la vida eterna es más que una vida sin fin. Y vamos a ver una definición autorizada. Una definición autorizada de la vida eterna. Y nos la dio el mismo Señor Jesucristo. Si alguien sabe de qué se trata, es el Señor Jesucristo. Y esta fue la definición que dio el Señor Jesucristo de la vida eterna. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fácil de memorizar. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese por dónde va. ¿Hacia dónde nos lleva esta definición? La vida eterna consiste en conocer a Dios, el único Dios verdadero, de manera que sin conocer a Dios nadie puede recibir la vida eterna. Y conocer a Jesucristo, el enviado de Dios, de manera que sin conocer a Jesucristo nadie puede recibir vida eterna. Jamás nadie recibirá vida eterna sin conocer a Jesucristo y por medio de él conocer al único Dios verdadero. Y esto es sumamente importante. Hermanos, amigos, esto es sumamente importante. Porque no hay más que un solo Dios. No hay más que un solo Dios, el único, el Dios verdadero. No hay otro. No hay más que un solo Dios, el único Dios verdadero. Y el Evangelio se trata no de venir a la iglesia, como decimos. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de leer la Biblia y hacer oraciones, que hay que hacerlo, pero no se trata de eso. Leer la Biblia y la oración son medios para que podamos llegar al lugar. El Evangelio se trata de conocer a Dios. El Evangelio se trata de conocer a Dios. Conozco personas que han leído la Biblia de tapa a tapa y no han conocido al Dios de la Biblia. En absoluto, no le han conocido. Y dicen y pueden decir y se jactan y dicen, yo leí toda la Biblia, pero así como la leyeron, pero no conocieron al Dios verdadero, no le conocen en absoluto. Como también podríamos decir, hay gente que ha ido a la iglesia por años y no ha conocido a Dios. Y el apóstol Pablo le diría a un grupo de hermanos, algunos de ustedes no conocen a Dios, para vergüenza vuestra de ustedes se los digo, dice el apóstol Pablo. Pero entonces el Evangelio consiste
en conocer a Dios, al único Dios verdadero. El Señor Jesucristo se entregó como se entregó, de la forma como se entregó, en esa muerte terrible, pero voluntaria y sacrificial, en esa cruz, para ofrecernos la posibilidad de que conozcamos a Dios. Fíjese, se entregó para darnos la oportunidad de que conozcamos a Dios, de que conozcamos a Dios. Y quiero repetir esto: el único Dios que hay, el único Dios que existe es el Dios de la Biblia. El único Dios que existe es el Dios verdadero y es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la Biblia. No existen muchos caminos, tampoco pocos, para llegar a Dios. No existen ni muchos ni poquitos caminos para llegar a Dios. Hay uno solo, un solo camino para llegar a Dios. Hay una sola puerta por la cual nosotros podemos acercarnos y entrar al conocimiento de Dios. No hay muchas puertas, solamente una. Y no hay muchos caminos, ni dos, ni tres, ni cientos, solamente uno. Y es la puerta del Evangelio de Jesucristo. Y es la persona de Jesucristo, y por eso Él mismo dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta, dijo: el que entrare por mí será salvo. Yo soy la puerta, dijo el Señor. Entonces, a la luz de las palabras del Señor, a la luz de las palabras de la Biblia, hay una expresión que escuchamos a menudo, pero que es falsa, completamente falsa, a todas luces falsa por lo que enseña la palabra de Dios. Y esa expresión, algunas personas dicen: a fin de cuentas todos servimos al mismo Dios. ¿La he escuchado? Dicen: no importa la religión donde usted esté, total, todos estamos sirviendo al mismo Dios. Eso es mentira. Eso es falso. Eso es completamente falso. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Padre del Señor Jesucristo, no es el mismo Dios de los mormones. Nada que ver. Tampoco es el Dios de los falsos testigos de Jehová. Tampoco es el Dios de los hinduistas. Tampoco es el Dios de los musulmanes, que usted los ve que se arrodillan, etcétera, etcétera, y oran. Pero el Dios de los musulmanes no es el Dios de la Biblia. No es el Padre del Señor Jesucristo. No es el Dios de los budistas. No es el Dios de los chamanes. No es el Dios de los espiritistas, que también hacen oraciones y también invocan espíritus. Pero el Dios verdadero no es el Dios de los espiritistas. Tampoco es el Dios de los masones, de la masonería tampoco. Pero el Dios verdadero, me temo que tampoco es el Dios de muchos pseudo cristianos que ven el cristianismo como la metafísica, que ven el cristianismo y tratan de vivir el cristianismo con principios que son de la nueva era, de las energías, de los mantras, de las confesiones, de las visualizaciones. Todos esos son principios ocultistas, todos esos son principios de brujería, todos esos son principios nada que ver con el Dios de la Biblia. Nada que ver con el Dios de la Biblia. Y si eso nos parece que es ser muy tajante, si eso nos parece, eso es ser muy intransigente, ¿qué le puedo decir? Si es verdad, es ser muy intransigente. Claro, pero eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Mateo 12:30. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo: o están conmigo o lo siento. Y el Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, la está desparramando, la está regando.
Dijo, "Oh, aquí no hay para dónde agarrar, o están conmigo o están en contra mía. O estamos juntos en esto o están de espaldas a mí". Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El todo es el Señor Jesucristo. Y la santa palabra es la palabra del Señor Jesucristo. Y el santo mandamiento es aquel que pronunció el Señor Jesucristo. Pero eso nos va a poner en contra de todo el mundo. Claro, precisamente. Ese es el Evangelio. Por eso dijo el Señor Jesucristo, de ahora en adelante van a tener muchos enemigos y los enemigos de ustedes van a ser su propia familia. Y vine a poner en disensión al hijo contra el padre, a la hija contra la madre, al esposo contra la esposa. Todos van a estar divididos en una casa. ¿Cómo te voy a acompañar a orar a la Virgencita? ¿Cómo hago para decirte que el Señor te bendiga en eso que estás haciendo, cuando eso que estás haciendo es abominación para Dios? ¿Cómo hago para ir contigo a esos lugares que no puedo? Que Dios me dice que no. ¿Cómo hago para apoyarte en eso que es ilícito? El Evangelio es eso. El Evangelio es eso. ¿Qué significa creer en Cristo? Porque entonces el Señor Jesucristo dijo, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué significa creer en Cristo? Y tal vez esta sea una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer. ¿Qué significa creer en Cristo? ¿Cómo saber que hemos creído verdaderamente en Cristo? ¿Cómo saber que yo he creído en Cristo? Y no simplemente en una idea, en una religión, en un no sé qué. Hay algunos puntos que quiero mencionar brevemente. Yo pienso que creer en Cristo comienza por aceptar el testimonio de la Biblia sobre Cristo Jesús. Creo que eso es fundamental. Para creer en Cristo tenemos que aceptar lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Yo no puedo creer en Cristo si yo no creo, por ejemplo, que Él hizo, que lo que dice la Biblia de los milagros que Él hizo es verdad. Si yo pienso que esos son fábulas, si yo pienso que eso lo colocaron allí para darle énfasis, pero que finalmente eso no fue cierto, esos milagros, eso nunca ocurrieron, entonces yo no creo en el Cristo verdadero. Creeré en otro Cristo, pero no en el Cristo verdadero. Para creer en Cristo yo tengo que aceptar lo que la Biblia dice, de que Él estuvo muerto y resucitó. Si yo no creo que Él resucitó de los muertos, entonces no estoy creyendo en Cristo. De allí que muchas personas no tienen problema con el Maestro, que es Jesús. El Maestro, perfecto, las enseñanzas del Maestro. No tienen problema con el político, entre comillas, que es Jesús. No, que hacía labor social, que ayudaba a los pobres, que defendió a los pobres. Y lo tratan de mostrar como un ícono de labor social. Pero eso no fue lo que Él vino a hacer, ni lo que vino a hablar, ni lo que vino a promulgar, a promover. Si yo no creo que Él es uno con el Padre, como Él dijo que lo era, si yo no creo que antes de que el mundo fuese ya Él estaba, si yo no creo que a Él le pertenece la potestad de dar vida a quien quiera darle vida, si yo no creo eso, yo no creo en el verdadero Jesús, creo en otro Jesús. Entonces creer en Cristo significa aceptar todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús, necesariamente.
El apóstol Juan, cuando terminaba su evangelio, dijo que el Señor Jesucristo hizo muchas otras señales, milagros, en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en el libro, en su evangelio. Pero estas que están allí escritas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En segundo lugar, creer en Cristo significa reconocer el valor de su muerte en relación con nuestro pecado. Una cosa es la persona histórica, el Señor Jesucristo vino, vivió, nadie lo puede negar. Otra cosa es si Él era el Hijo de Dios y saber que Él murió en la cruz. Pero creer en Cristo significa poder reconocer que su muerte en esa cruz, cuando fue levantado en esa cruz, de alguna manera, esa muerte allí en esa cruz está conectada con mi pecado. De alguna manera, esa muerte de Jesús en la cruz tiene que ver con mis mentiras, tiene que ver con mis pecados del pensamiento, tiene que ver con mis pecados de todo tipo, tiene que ver con mi propia naturaleza, de que yo estoy vendido al pecado, de que somos carnales, que estamos contaminados, que estamos envenenados por el pecado por dentro. Cuando nosotros vemos qué dice la Biblia del hombre, qué dice la Biblia del ser humano, dice cosas maravillosas. Está hecho a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos para la vida. Dios nos puso como corona de la creación para dominar la tierra, para sojuzgar la tierra, para organizar todo, para controlar todo. Somos los administradores del planeta, de la creación de Dios. Nos dio inteligencia, nos dio... Pero también la Biblia dice, pero estamos mal y tenemos un corazón perverso y engañoso. Y el pecado se metió y nos corrompió y nos contaminó a todos. De manera que cuando la Biblia dice, y la raza humana, ¿qué pasó? Si lo pudiésemos ver en dos estados, dirían, el hombre maravilloso, la creación de Dios, el ser humano es lo máximo, se parece al Padre, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y supongamos que el observador se fue, y se fue con esa impresión, qué maravilla lo que Dios hizo, creó a un ser humano y lo creó a su imagen y semejanza. No, tienes que ver eso, es algo maravilloso. Y cuando ese observador viene otra vez y dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el hombre que Dios hizo? Y dice, no, se echó a perder. Pero todos, y dice la Biblia, todos se dañaron, todos se corrompieron, no quedó ni uno solo que sirva, toditos se dañaron. Y ese también es el testimonio de la Biblia. Pero ¿podrá por fin el hombre reponerse de eso y mejorarse? Y la Biblia dice, no podrá recuperarse de eso, no podrá mejorarse. Se dañó, pero hasta la médula se dañó de adentro, no tiene solución, no tiene arreglo. El hombre es malo. Por esa condición del pecado, el ser humano se volvió malo. Y entonces, la única solución para su problema es que vaya a la redención, a lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, hay que de alguna manera creer en Cristo significa entender de que yo estoy mal y necesito que me perdone. De alguna manera necesito entender de que allá están mis pecados para allá. ¿Quién mató a Cristo? Lo mató usted y lo maté yo. Y si usted hubiera sido la única persona que estuviera sobre la tierra, de igual manera usted, la vida suya sería causal de la muerte del Señor Jesucristo. Sí lo vemos. El problema es que nosotros nos creemos muy justos
Y nos creemos muy buenos y nos creemos, pero es que yo no soy tan malo. Sí, sí es tan malo. Sí es tan malo. Sí somos tan malos. Pero es que yo no soy tan perverso. No, pero potencialmente el mal está en nosotros. Está en usted. Y yo no sé, y está en mí. Y hasta que no nos convenzamos de ese problema, no podremos ver que mis pecados causó la muerte del Señor. Pensamos, no, Él murió por los homicidas, Él murió por los asesinos, Él murió por los atroces, Él murió por los violadores, Él murió por los borrachos, pero murió también por usted que es tan decente. Murió también por usted que es tan buena gente, pero que está enfermo de pecado y que está mal, y que cuando usted le pasan el escáner, usted está mal. O me va a decir que usted siempre ha pensado lo bueno, o me va a decir que usted nunca pecó, que usted nunca tuvo malos pensamientos, que usted siempre ha sido una persona íntegra. De mentira. Y si usted cree que usted siempre ha sido íntegro, usted ha vivido engañado. No hay hombre que sea íntegro toda su vida, eso no existe. La historia humana lo corrobora y la Biblia, que es más importante, lo declara que es así. No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, verso 23. Pero antes de pasar allá, perdonen. Dice, quien llevó el mismo, primera de Pedro 2:24, el Señor Jesucristo llevó el mismo, ¿los pecados de quién? Los nuestros, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mirar, creer en Cristo significa reconocernos en necesidad de salvación. Y es lo que le estaba mencionando, reconocernos. ¿Cómo decir esto? Pero es necesario que nos reconozcamos perdidos. Es necesario que nos reconozcamos enfermos. Es necesario que nos reconozcamos condenados. Es necesario que nos reconozcamos merecedores del castigo divino. Cuando Dios castiga al ser humano por sus pecados, Dios no es injusto, Dios es justo. El pecado merece ser castigado. La deslealtad merece ser castigada. La deshonestidad merece ser castigada. La irreverencia merece ser castigada. Cualquier pecado que se cometa contra Dios merece ser castigado. Dios no es malo, Dios es justo. Los malos somos nosotros. Los malos somos nosotros y nos ofendemos cuando la palabra de Dios nos dice que somos pecadores. Pero es necesario que nos reconozcamos perdidos para que podamos entonces decir, yo quiero que Él sea mi Salvador, necesito un Salvador. El hombre que está bajo una amenaza, que está bajo una acusación, le dice, búscate un abogado. Necesitas un abogado. Porque está bajo acusación. Nosotros necesitamos un abogado. Y hay un solo abogado que puede defender nuestra causa delante de la justicia de Dios. Uno solo, Jesucristo. Él dice la Biblia, es el abogado para con el Padre. Es el único, nadie más podrá defender esa causa. Nadie más podrá defender esa causa con justicia. Y entonces Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo reconocer? ¿Cómo recibir perdón si no nos sentimos culpables, si no nos reconocemos culpables? Vamos a decir reconocer y no sentir. Dios nos confronta con nuestra condición para que reconozcamos nuestra necesidad y vayamos ante Él. De allí que el Señor Jesucristo dijo, porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero es necesario
que nos reconozcamos necesitados de esa salvación. En cuarto lugar, creer en Cristo significa renunciar a toda otra esperanza, a toda otra seguridad, a toda otra posibilidad. Dice, por las obras de la ley, ningún hombre podrá justificarse. La ley es buena, el mandamiento es santo. Pero si alguien piensa que por cumplir los mandamientos de Dios tendrá acceso delante de Dios y se le dará la bienvenida, se va a llevar un gran chasco, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ninguno. Si alguien piensa que porque ha sido buena persona, Dios le va a decir, ven, tú no has sido tan malo, se va a llevar un gran chasco, porque ninguna persona entrará al cielo a la presencia de Dios por ser buena gente, nadie, absolutamente nadie, ni por ser decente. Entonces creer en Cristo significa, me voy a quedar sin nada. No podré confiar en que yo oraba mucho. No podrás confiar en que orabas mucho. No podrás confiar en que yo leía la palabra. No podrás confiar en que tú leías la palabra. No podré confiar en que yo iba a la iglesia cada domingo. No podrás confiar en que tú ibas a la iglesia cada domingo. No puedes confiar en eso. Para tu salvación no puedes confiar en nada de lo que tú hagas. No podemos confiar en nada de lo que nosotros hagamos para ser salvos. En nada, absolutamente en nada. Ni en nada ni en nadie que no sea el Señor Jesucristo. Que no sea el Señor Jesucristo. Y tendré que llegar allá y decir, Señor, no oré como tenía que orar. Señor, no leí tu palabra como debía haberla leído. Señor, no te serví como tú merecías ser servido. Señor, no fui tan buen esposo como debía haberlo sido. Señor, no fui tan buen cristiano, no fui tan fiel, no fui. Lo único es que creo que el Señor Jesucristo llevó mis pecados. Creo que el Señor Jesucristo murió por mí. Creo que Él es mi Salvador. Mi única confianza es que por lo que Él hizo en la cruz yo pueda ser acepto delante de ti. Eso es lo único. Que podamos confiar en el Señor Jesucristo y no nos quede ninguna otra confianza, ni propia ni ajena. Dice la Biblia, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo, Jesucristo hombre. En quinto lugar, confiar en la promesa del perdón. Creer en Cristo significa confiar en la promesa de perdón, de justificación, de salvación, que por gracia ofrece el Evangelio a los pecadores. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué promesa nos hizo el Señor? ¿Qué promesa nos hizo el Señor? ¿Que íbamos a ser muy felices en la tierra? ¿Que nos iba a prosperar? ¿Que nos iba a ir bien en todas las cosas? ¿Qué promesa nos hizo el Señor? A fin de cuentas, ¿qué es lo que Él prometió en verdad para nosotros? Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa que el Evangelio nos hace, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Confiar en esa promesa. Confiar en esa promesa. Sexto, penúltimo, creer en Cristo significa reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. Sí, definitivamente. Creer en Cristo significa reconocer su autoridad sobre nuestras vidas.
Si una persona hace una oración, yo recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador y le abro las puertas de mi corazón y le pido que perdone mis pecados y que entre a mi vida y me dé la salvación. Y después de hacer esa oración, sigue viviendo como siempre, allí no pasó nada. Si una persona viene a la iglesia y está acá y todo, y tal vez se bautiza y no sé, y qué más, pero siempre está viviendo como él quiere vivir, allí no hay verdadera fe. Allí no hay verdadera fe. Creer en Cristo significa reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. ¿Está usted reconociendo la autoridad del Señor Jesucristo sobre su vida? ¿O usted está viviendo y todavía usted toma sus decisiones como a usted le parezca, sin tomar en cuenta la autoridad de Dios sobre su vida? El Señor Jesucristo dijo, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Nos dirá eso en esta hora alguno de nosotros el Señor? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Usted sabe que no le podemos adular, que Él no acepta adulaciones, que no se mueve por eso. Pero creer en Cristo significa que reconozcamos su autoridad sobre nuestras vidas, que aprendamos a reconocer su autoridad, que aprendamos a responder a su autoridad, que aprendamos, en otras palabras, a vivir para Él, a vivir para Él. Por último, creer en Cristo, pienso, significa agradecerle, honrarle y adorarle como Señor, como Rey y como Salvador. Agradecerle, honrarle y adorarle. Tenemos que vivir siempre agradecidos para con Él. Tenemos que honrarle con nuestro vivir. Tenemos que honrarle con nuestra actitud. Tenemos que honrarle con nuestra forma de vivir, con nuestra conducta, con nuestras palabras. Tenemos que honrarle en público y en privado. Tenemos que honrarle desde nuestro propio corazón, desde nuestra meditación interior. Y tenemos que adorarle. Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser adorado. Tenemos que adorarle, aprender a adorarle, tributarle adoración. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta hora, por la palabra del Evangelio que ha llegado hasta nuestros oídos, hasta nuestras vidas, hasta nosotros, Señor. Le agradecemos por esa buena nueva que recorrió toda la tierra, Señor, y los siglos, Señor, para llegar hasta nuestros días y hasta acá, Señor, hasta nosotros. Nosotros también, Señor, hemos levantado nuestra mirada para mirar al que está en lo alto, al que fue levantado, Señor, para nuestra salvación, levantado para nuestra justificación, levantado, Señor, para darnos vida, levantado por causa de nuestros pecados, por causa de nuestro estado, Señor, de enajenamiento, de perdición, de alejamiento, de oscuridad.
Pero le damos gracias, bendito Padre Celestial, Señor, que su gracia, Señor, llegó hasta nosotros, Señor. Y sin merecerlo, Señor, usted nos ha hecho la invitación a que participemos, Señor, de sus propósitos de salvación, de redención, de justicia. Le damos gracias, Señor, por la promesa de la vida eterna, por la futura realidad de la vida eterna, pero también por la realidad presente, Señor, en la cual esa vida se manifiesta en nosotros. Le damos gracias, bendito Señor, porque creemos, Señor, de conformidad con su palabra, que usted ha impartido vida, Señor. Nos ha impartido vida. Nos ha sido conferida, Señor, esa vida que solamente el Hijo de Dios puede dar. Esa vida en su nombre, esa vida que reciben todos los que creen. Le damos gracias, Señor, por su palabra que nos depura, que nos limpia, que nos santifica, que sigue esclareciendo esa salvación que hemos recibido, que sigue confrontándonos para que respondamos, Señor, acercándonos más, Señor. Le damos gracias, bendito Padre Celestial, por la realidad del Evangelio, por el poder del Evangelio, porque como dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Le damos gracias porque por el Evangelio la justicia suya se revela por fe y para fe. Y le damos gracias, Señor, porque sin saber casi nada, pudimos mirar al crucificado y entender que nuestros pecados fueron allí, Señor, juzgados. Hoy queremos solamente, Señor, responder acercándonos un poco más. Y que su Santo Espíritu nos ayude a experimentar una gratitud más profunda. Y que nos ayude usted mismo, Señor, a entender lo que se nos ha concedido y a echar mano de la vida eterna. Y si alguno, Señor, de nosotros todavía no le ha conocido, si alguno de nosotros todavía no le ha logrado ver allí levantado, Señor, si alguno de nosotros todavía no ha descubierto cómo esos pecados fueron cargados sobre el Señor Jesucristo, rogamos, Señor, ruego en esta hora que usted traiga, Señor, esa claridad, esa convicción, esa iluminación, para que el perdido se sienta perdido, para que el pecador, Señor, sienta el peso de sus pecados, para que el que está en peligro de muerte sienta la urgencia de buscar la salvación, de acercarse al Salvador. Oh Señor, solamente usted puede hacer lo necesario en cada uno de nosotros. Así pues pedimos, Señor, pido, Señor, que más allá de todo esto usted obre en su misericordia, con su poder, su gracia y salvación en la vida de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. Que el Señor le bendiga. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo,
tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha.